Hay lugares del planeta cuya geografía desafía lo que creemos saber sobre la naturaleza. No se trata de leyendas ni exageraciones, sino de fenómenos reales que, aún documentados por científicos, siguen pareciendo imposibles cuando se describen por primera vez. Montañas que producen descargas eléctricas constantes, desiertos que florecen de forma súbita, ríos que cambian de color sin intervención humana o regiones donde el clima se comporta como si ignorara todas las reglas conocidas. Venezuela es uno de esos países donde la geografía no solo define el territorio, sino que sorprende incluso a quienes la estudian profesionalmente. Si te intrigan los fenómenos geográficos que parecen mentira pero son completamente reales, suscríbete y dale like para no perderte ninguno de los lugares y curiosidades que vamos a explorar en este viaje por el mundo. En esta serie vamos a recorrer 7 fenómenos geográficos que parecen falsos, pero son absolutamente reales, explicando por qué ocurren, dónde se localizan y qué los hace tan extraordinarios. No son mitos populares ni relatos inflados por el turismo, sino procesos naturales medidos, registrados y analizados durante décadas. Algunos son visibles desde el espacio, otros influyen directamente en el clima regional, y varios han sido utilizados incluso como referencia histórica para la navegación y la cartografía. El primer dato geográfico del que hablaremos es uno de los más impactantes del mundo y se encuentra en Venezuela, un fenómeno atmosférico tan constante que ha sido descrito como una tormenta eterna. Este primer fenómeno es conocido como el relámpago del Catatumbo. El relámpago del Catatumbo ocurre en la cuenca baja del lago de Maracaibo, específicamente en la zona donde el río Catatumbo desemboca y donde convergen sistemas montañosos, masas de aire húmedo y condiciones térmicas muy particulares. A diferencia de las tormentas eléctricas comunes, este fenómeno no aparece de forma esporádica ni depende de estaciones concretas del año. Se manifiesta durante gran parte de las noches, con una regularidad tan alta que durante siglos fue utilizado como referencia natural por navegantes. Lo que hace que este fenómeno parezca falso es su frecuencia extrema. En condiciones normales, una tormenta eléctrica puede durar minutos u horas. En el Catatumbo, las descargas pueden repetirse durante cientos de noches al año, con sesiones que se extienden por varias horas consecutivas. En algunos registros, se ha documentado actividad eléctrica en más de 200 noches anuales, algo que no ocurre en ningún otro punto del planeta con la misma intensidad. Estas descargas no siempre vienen acompañadas de truenos audibles. Muchas veces se trata de relámpagos silenciosos, visibles a decenas de kilómetros de distancia, iluminando el cielo de forma constante. Este detalle contribuyó a que durante mucho tiempo se creyera que era un fenómeno óptico o incluso una ilusión atmosférica. Sin embargo, estudios modernos han confirmado que se trata de descargas eléctricas reales, concentradas en una región muy específica. La explicación científica detrás del relámpago del Catatumbo combina varios factores geográficos únicos. La cuenca del lago de Maracaibo actúa como un gran reservorio de calor durante el día. Al caer la noche, el aire caliente y húmedo asciende rápidamente y choca con corrientes frías que descienden desde la cordillera de los Andes y la sierra de Perijá. Esta colisión constante de masas de aire genera una inestabilidad atmosférica casi permanente, ideal para la formación de tormentas eléctricas. Además, la región presenta una alta concentración de humedad debido a los ríos que desembocan en el lago, sumada a la evaporación constante de su superficie. Este exceso de vapor de agua alimenta las nubes de desarrollo vertical, creando las condiciones necesarias para que las descargas se repitan una y otra vez sin necesidad de frentes climáticos externos. Otro elemento clave es la topografía cerrada del área. Las montañas que rodean la cuenca actúan como una especie de barrera natural que atrapa las corrientes de aire y mantiene el ciclo activo. En lugar de desplazarse, las tormentas se regeneran sobre el mismo punto, noche tras noche. Este detalle es fundamental para entender por qué el fenómeno no se dispersa como ocurre en otras regiones del mundo. Históricamente, el relámpago del Catatumbo ha tenido un impacto directo en la vida humana. Durante siglos fue conocido como el faro natural del Caribe, ya que sus destellos podían verse desde largas distancias mar adentro. Navegantes lo utilizaban como punto de orientación nocturna, mucho antes de la existencia de sistemas modernos de navegación. Incluso hay registros históricos que mencionan su visibilidad durante enfrentamientos navales, donde la iluminación natural del cielo jugó un papel estratégico. Desde el punto de vista climático, este fenómeno también cumple una función relevante. Las descargas eléctricas contribuyen a la formación de compuestos atmosféricos como los óxidos de nitrógeno, que influyen en procesos químicos del aire. Aunque durante años se afirmó que el relámpago del Catatumbo producía grandes cantidades de ozono, investigaciones recientes han matizado esta idea, aclarando que su impacto es más complejo y localizado de lo que se pensaba inicialmente. Lo verdaderamente sorprendente es que, a pesar de haber sido estudiado durante décadas,
décadas, el fenómeno sigue presentando variaciones que aún se investigan. Su intensidad puede cambiar de un año a otro, influida por patrones climáticos más amplios, como eventos de calentamiento o enfriamiento del océano. Incluso se han registrado periodos en los que la actividad disminuye notablemente, para luego regresar con la misma fuerza que lo caracteriza. Desde el espacio, el relámpago del Catatumbo es perfectamente detectable. Satélites meteorológicos han captado su actividad repetitiva, confirmando que se trata de uno de los puntos con mayor densidad de descargas eléctricas del planeta. Esta confirmación científica terminó de derribar cualquier duda sobre su existencia real, aunque para muchos siga sonando como algo imposible. Este fenómeno demuestra cómo la geografía, cuando combina relieve, clima y dinámica atmosférica, puede producir eventos que parecen sacados de la ciencia ficción. Y este es solo el primer ejemplo. El segundo dato geográfico del que hablaremos parece una exageración, pero es completamente real y está documentado por estudios climáticos y geográficos. Existe un desierto donde prácticamente no ha llovido durante décadas completas. Este lugar es el desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile, extendiéndose entre la cordillera de los Andes al este y la cordillera de la costa al oeste, con el Océano Pacífico como límite occidental. También se prolonga parcialmente hacia el sur de Perú y el noroeste de Argentina, pero su núcleo más extremo se encuentra en territorio chileno. El desierto de Atacama es considerado el lugar más árido del planeta fuera de las regiones polares. En algunas de sus zonas centrales, como las cercanías de Yungay, se han registrado periodos de más de 40 años sin precipitaciones medibles. No se trata de una sequía temporal, sino de una condición climática permanente causada por una combinación geográfica muy específica. La corriente fría de Humboldt enfría el aire sobre el Océano Pacífico, reduciendo la evaporación y la formación de nubes. Al mismo tiempo, la cordillera de los Andes actúa como una barrera que bloquea la humedad proveniente del Amazonas, creando un efecto de sombra de lluvia extremo. La geografía del Atacama es tan seca que algunas áreas han sido comparadas con la superficie de Marte. De hecho, agencias científicas han utilizado este desierto como laboratorio natural para estudiar microorganismos extremófilos y para probar instrumentos destinados a misiones espaciales. La escasez de agua ha limitado la vida vegetal casi por completo en ciertas zonas, pero aún así existen formas de vida altamente adaptadas, como bacterias que sobreviven absorbiendo humedad del aire o de la niebla costera conocida como camanchaca. La presencia humana en el Atacama también ha sido moldeada por esta aridez extrema. Las ciudades y asentamientos se concentran en oasis, valles costeros o zonas altas donde existe acceso a agua subterránea o de cielo andino. Históricamente, esta región fue explotada por sus recursos minerales, especialmente nitratos, cobre y litio, convirtiendo al desierto en uno de los centros mineros más importantes del mundo. Paradójicamente, la falta de lluvias ha ayudado a preservar restos arqueológicos, momias y asentamientos antiguos en un estado de conservación excepcional. Lo que hace que este fenómeno parezca falso es la escala temporal. En la mayoría del planeta, incluso los desiertos reciben lluvias ocasionales. En Atacama hay lugares donde generaciones completas han vivido sin presenciar una lluvia real. No es una anomalía puntual, sino el resultado directo de su ubicación geográfica, su relieve y su interacción con sistemas climáticos oceánicos y continentales. Este desierto demuestra que la Tierra puede producir ambientes tan extremos que desafían la percepción común de lo que significa un clima habitable. El tercer dato geográfico del que hablaremos también parece sacado de una historia imposible. Existe un lago que hierve sin estar asociado a volcanes activos visibles. Este fenómeno se encuentra en la Amazonía peruana, específicamente en la región de Huánuco, dentro de la selva tropical del Perú. El lugar es conocido como el Shanay Timpixca, que en lengua indígena significa hervido por el calor del sol, aunque su origen real es más complejo. Este lago, o río térmico, alcanza temperaturas que pueden superar los 90 grados Celsius en algunos puntos, lo suficiente como para causar quemaduras graves o incluso la muerte de animales que caen accidentalmente en sus aguas. Durante mucho tiempo, la comunidad científica dudó de su existencia debido a que no se encuentra en una zona volcánica activa conocida. Sin embargo, investigaciones geológicas confirmaron que el calor proviene de aguas subterráneas profundas que ascienden a través de fallas geológicas, calentándose a gran profundidad antes de emerger en la superficie. La ubicación del Shanay Timpixca dentro de la selva amazónica lo hace aún más sorprendente. Rodeado de vegetación densa, lluvias abundantes y ríos fríos típicos del clima tropical húmedo, este cuerpo de agua caliente rompe completamente con la lógica geográfica esperada. No
se trata de un pequeño manantial, sino de un sistema fluvial térmico de varios kilómetros de longitud, con tramos donde el vapor es visible sobre la superficie. La explicación geográfica de este fenómeno está relacionada con la dinámica tectónica de la región andino-amazónica. El calor interno de la Tierra, combinado con fracturas profundas en la corteza, permite que el agua se infiltre, se caliente y vuelva a emerger a temperaturas extremas. Este proceso no requiere magma superficial ni volcanes visibles, lo que lo convierte en un fenómeno raro y poco común a nivel mundial. Desde el punto de vista ecológico, el lago hirviente representa un entorno límite. La mayoría de las especies no pueden sobrevivir en sus aguas, pero los bordes del sistema albergan comunidades microbianas adaptadas al calor extremo. Además, este fenómeno ha tenido un fuerte impacto cultural en las comunidades indígenas locales, que durante siglos lo consideraron un lugar sagrado y peligroso, asociado a espíritus y fuerzas de la naturaleza. Lo que hace que este tercer fenómeno parezca falso es la contradicción evidente entre su entorno y su comportamiento. Un lago que hierve en medio de la selva tropical desafía la lógica intuitiva de cualquier observador. Sin embargo, su existencia demuestra que la geografía no siempre responde a patrones simples. Bajo la superficie, procesos invisibles pueden crear escenarios extremos que solo se explican al comprender la estructura profunda del planeta. Estos dos fenómenos refuerzan una idea clave: la Tierra no es uniforme ni predecible. Desiertos donde no llueve durante décadas y ríos que hierven sin volcanes visibles son el resultado de combinaciones geográficas únicas que solo se dan en lugares muy específicos. La geografía, cuando se analiza en profundidad, revela que lo aparentemente imposible es, en realidad, una consecuencia lógica de fuerzas naturales actuando durante miles o millones de años. El cuarto fenómeno geográfico del que hablaremos parece imposible cuando se escucha por primera vez. Existe un lugar en la Tierra donde el suelo emite sonidos similares a rugidos o explosiones sin que haya actividad volcánica ni maquinaria humana. Este fenómeno ocurre en el desierto de Badain Yaran, ubicado en el norte de China, dentro de la región autónoma de Mongolia Interior. Se trata de una vasta extensión desértica conocida por albergar algunas de las dunas más altas del planeta, muchas de ellas superando los 400 metros de altura. ¿Te sorprendió alguno de los fenómenos hasta ahora? Comenta Geografía y cuéntanos cuál de estos lugares te gustaría visitar o cuál te parece más increíble. Estas dunas no son silenciosas. Bajo determinadas condiciones de humedad, temperatura y presión del viento, producen sonidos profundos, graves y prolongados, que han sido descritos como tambores, rugidos o vibraciones subterráneas. El fenómeno es conocido como dunas cantoras o dunas sonoras, y ha sido documentado no solo en China, sino también en otros desiertos del mundo, aunque el Badain Yaran es uno de los casos más intensos y consistentes. La explicación geográfica y física es compleja, pero está bien establecida. Las dunas están compuestas por granos de arena extremadamente uniformes en tamaño y forma. Cuando el viento desplaza capas superiores de arena seca sobre capas ligeramente más húmedas, se produce una vibración sincronizada que amplifica el sonido. La estructura interna de la duna actúa como una caja de resonancia natural, permitiendo que el sonido se propague a largas distancias y dure varios segundos, e incluso minutos. Lo que hace que este fenómeno parezca falso es su intensidad. No se trata de un leve silbido del viento, sino de sonidos profundos que pueden escucharse a kilómetros de distancia. Históricamente, las poblaciones locales interpretaron estos ruidos como señales sobrenaturales, voces de la tierra o advertencias divinas. Durante siglos, viajeros y comerciantes de rutas antiguas relataron estos sonidos con temor, contribuyendo a la reputación mística del desierto. Geográficamente, el Badain Yaran es también sorprendente porque combina dunas gigantes con lagos de agua dulce entre ellas. Estos lagos influyen en la humedad del suelo, creando las condiciones ideales para que el fenómeno sonoro ocurra. La coexistencia de arena extrema, agua y sonido convierte a este desierto en uno de los sistemas geográficos más inusuales del planeta. No es un truco acústico ni una ilusión. Es un fenómeno físico real generado por la interacción entre clima, relieve y composición del suelo. El quinto fenómeno geográfico del que hablaremos desafía otra idea básica sobre el planeta. Existen cascadas que fluyen hacia arriba, o al menos, que dan la impresión de hacerlo. Uno de los ejemplos más conocidos se encuentra en Escocia, específicamente en la región de Argyll and Bute, cerca de la costa occidental. Aunque a primera vista parece una ilusión, el fenómeno tiene una explicación geográfica y meteorológica completamente real. En determinadas condiciones de viento extremadamente fuerte, especialmente durante tormentas provenientes del Atlántico,
El agua de algunas cascadas es empujada hacia arriba antes de tocar el suelo. El viento ascendente, canalizado por acantilados y valles estrechos, genera una fuerza suficiente para invertir momentáneamente la trayectoria del agua. El resultado visual es impactante. El agua parece subir en lugar de caer. Este fenómeno no ocurre de forma constante, sino solo cuando se combinan varios factores específicos. La orientación del relieve, la altura del acantilado, la velocidad del viento y la cantidad de agua influyen directamente en su aparición. En Escocia, la geografía montañosa y la exposición directa a sistemas de tormentas oceánicas crean un escenario ideal para este tipo de eventos extremos. Desde el punto de vista geográfico, este fenómeno demuestra cómo la gravedad no actúa de manera aislada. Las fuerzas atmosféricas pueden interactuar con el relieve para modificar temporalmente el comportamiento del agua. No se trata de una cascada que desafía permanentemente la gravedad, sino de un equilibrio momentáneo entre fuerzas opuestas. Sin embargo, para quien lo observa por primera vez, la escena resulta completamente contraintuitiva. Fenómenos similares han sido observados en otras regiones del mundo, como en zonas costeras de Irlanda, Noruega y Nueva Zelanda, siempre asociados a relieves escarpados y vientos intensos. La razón por la que parecen falsos es que contradicen una experiencia cotidiana básica. El agua siempre cae hacia abajo. Cuando esto no ocurre, la percepción humana entra en conflicto con la realidad física. Estos fenómenos, aunque muy distintos entre sí, comparten una característica fundamental. Solo existen debido a combinaciones geográficas extremadamente específicas. En el caso del desierto sonoro, es la composición de la arena, la altura de las dunas y el clima árido. En el caso de las cascadas invertidas, es la interacción entre relieve, viento y sistemas meteorológicos oceánicos. La geografía no es un simple mapa de lugares, sino un sistema dinámico donde fuerzas visibles e invisibles interactúan constantemente. Sonidos que emergen del suelo y agua que parece desafiar la gravedad no son errores de percepción, sino expresiones reales de cómo funciona el planeta cuando se dan las condiciones adecuadas. Estos fenómenos existen, han sido estudiados y continúan ocurriendo hoy. El sexto fenómeno geográfico del que hablaremos, lugares donde los ríos parecen fluir cuesta arriba. Uno de los fenómenos geográficos más desconcertantes del planeta ocurre en varios puntos del mundo y tiene una característica común. Desafía una de las leyes más básicas que cualquier persona da por sentada desde la infancia, la idea de que el agua siempre fluye cuesta abajo. En estos lugares, ríos, arroyos o corrientes de agua parecen desplazarse en dirección contraria a la pendiente, dando la impresión clara de que el agua está subiendo. Uno de los casos más conocidos se encuentra en Escocia, en las tierras altas, cerca del área del lago Ness y de varios valles montañosos de la región. Allí, en determinados tramos del terreno, pequeños ríos y cursos de agua aparentan fluir cuesta arriba cuando son observados desde ciertos ángulos. Durante siglos, este fenómeno fue interpretado como algo sobrenatural, mágico o incluso relacionado con fuerzas invisibles del paisaje. La explicación real es geográfica, física y perfectamente documentada. El fenómeno se debe a una combinación extremadamente precisa de factores: la forma del relieve, la inclinación real del terreno, la disposición del horizonte y la ausencia de referencias visuales fiables. El cerebro humano interpreta la pendiente basándose en lo que considera horizontal o vertical. Pero cuando esas referencias están distorsionadas por el paisaje, la percepción falla. En estas zonas, el terreno que parece subir en realidad desciende de manera muy suave, mientras que los elementos que rodean al observador, montañas, colinas, árboles, nubes o incluso construcciones, están inclinados en sentido contrario. El resultado es una ilusión persistente y convincente. El agua, obedeciendo la gravedad como siempre, fluye cuesta abajo, pero el observador percibe exactamente lo contrario. Este tipo de fenómeno no se limita a Escocia. Existen casos similares en la colina magnética de Leh, en el norte de la India, donde corrientes de agua y vehículos parecen moverse cuesta arriba. También se han documentado ejemplos en Estados Unidos, Australia, Japón y varios países europeos. En todos los casos, el principio es el mismo. No hay fuerzas ocultas ni campos magnéticos especiales, solo geografía y percepción humana. Desde el punto de vista geográfico, estos lugares son especialmente interesantes porque muestran cómo el relieve no solo afecta al clima, a los ecosistemas o a los asentamientos humanos, sino también a la manera en que interpretamos el espacio. La geografía actúa directamente sobre los sentidos. Cuando el terreno rompe las referencias visuales habituales, la mente completa la información de forma incorrecta.
Este fenómeno ha sido estudiado por geógrafos, topógrafos y neurocientíficos. Los estudios demuestran que el cerebro necesita referencias claras para evaluar pendientes, el horizonte, líneas rectas, árboles verticales o edificios. Cuando estas referencias no existen o están inclinadas, la percepción se vuelve poco fiable. En paisajes montañosos o aislados, este efecto se intensifica. A nivel histórico, estos lugares han generado mitos y relatos populares. En Escocia, algunas leyendas locales hablaban de ríos encantados o tierras malditas. En India, el fenómeno fue durante años asociado a supuestas fuerzas magnéticas. La ciencia moderna desmontó estas explicaciones, pero no eliminó el asombro. Incluso con la explicación clara, el efecto visual sigue siendo poderoso. La importancia de este fenómeno va más allá de la curiosidad. En ingeniería y planificación territorial, comprender cómo el relieve afecta la percepción es crucial. En carreteras de montaña, por ejemplo, una mala interpretación de la pendiente puede provocar errores de diseño o accidentes. Por eso, en zonas con este tipo de ilusión geográfica, se utilizan instrumentos de medición precisos y señalización específica. También tiene implicaciones en la educación geográfica. Estos lugares se utilizan como ejemplos para enseñar cómo funciona la percepción del espacio y por qué los mapas, los niveles y los instrumentos son indispensables para entender el terreno real. La geografía no siempre coincide con lo que el ojo cree ver. Lo que hace que este fenómeno parezca falso es su sencillez. No hay volcanes, no hay terremotos, no hay eventos extremos. Es un río común, en un paisaje aparentemente normal, haciendo algo que contradice la experiencia cotidiana. Esa contradicción es suficiente para generar incredulidad. Sin embargo, la explicación es sólida y repetible. Cualquier persona que visite uno de estos lugares, observe desde el ángulo adecuado y pierda las referencias visuales correctas, experimentará exactamente la misma sensación. No importa la cultura, la edad o el conocimiento previo, el cerebro humano funciona igual frente a este tipo de estímulos geográficos. Este fenómeno demuestra que la geografía no solo moldea el mundo físico, sino también la manera en que lo interpretamos. El paisaje puede engañar, confundir y desafiar nuestras certezas más básicas. Y lo hace sin necesidad de nada extraordinario, solo con colinas, pendientes suaves y una perspectiva cuidadosamente alineada. El séptimo dato geográfico del que hablaremos: la Laguna Colorada, Bolivia, un lago rojo en altitud extrema. La Laguna Colorada se encuentra en el sudoeste de Bolivia, dentro del departamento de Potosí, en plena región del altiplano andino, y forma parte del Parque Nacional Eduardo Avaroa, muy cerca de la frontera con Chile. Este lago es uno de los fenómenos naturales más sorprendentes de Sudamérica debido a su color rojo intenso, que contrasta con los tonos blancos de sus orillas, cubiertas de depósitos de borato, y con el cielo azul de las alturas andinas. La laguna se sitúa a 4.300 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en un ecosistema de altitud extrema, donde las condiciones climáticas, la presión atmosférica y la radiación solar ejercen una influencia directa sobre su geografía, su fauna y su microbioma. El color rojo característico de la Laguna Colorada se debe principalmente a la presencia de algas rojas microscópicas y de sedimentos ricos en minerales que reaccionan a la alta concentración de sales y al intenso sol del altiplano. En ciertas épocas del año, el contraste entre el rojo del agua, el blanco de la orilla y el azul del cielo crea un espectáculo visual que parece irreal, por lo que muchas personas lo describen como un paisaje de otro planeta. Este efecto visual no es solo belleza superficial, refleja la interacción de la geología, la química del agua y las condiciones climáticas extremas que solo se encuentran en ecosistemas de altura como el altiplano boliviano. Desde el punto de vista ecológico, la Laguna Colorada es un refugio fundamental para varias especies de aves migratorias, especialmente para 3 especies de flamencos andinos: el flamenco chileno, Phenicopterus chilensis, el flamenco andino, Phenicoparrus andinus, y el flamenco James, Phenicoparrus jamesi. Estas aves se alimentan del plancton y las algas que colorean la laguna, y utilizan sus aguas poco profundas para reproducirse y descansar durante las migraciones. La laguna se convierte así en un ecosistema clave que sostiene la biodiversidad de la región, demostrando cómo un fenómeno geográfico puede tener un papel vital en la vida animal, a pesar de estar en un lugar de difícil acceso y condiciones extremas. El suelo y la geología alrededor de la laguna también son únicos. El altiplano está compuesto por sedimentos volcánicos y rocas salinas que, junto con la evaporación constante y la concentración de minerales, crean un entorno altamente salino y alcalino. Este tipo de geografía limita la vegetación y el tipo de fauna terrestre que puede habitar la zona, pero también genera oportunidades para estudios científicos sobre adaptaciones extremas y procesos químicos naturales. Los minerales presentes en la laguna incluyen boratos y carbonatos, que se utilizan localmente y se estudian en laboratorios para entender
ver la formación de depósitos minerales en lagos salados de altitud. La laguna también posee un valor turístico considerable. A pesar de su aislamiento, atrae a visitantes de todo el mundo que buscan experiencias únicas en entornos naturales extremos. Las rutas de acceso pasan por paisajes volcánicos, desiertos salinos y termas geotérmicas, lo que convierte el viaje en una experiencia integral de geografía y aventura. Los operadores turísticos locales han desarrollado servicios de guía y hospedaje sostenibles, respetando la fragilidad del ecosistema, la altitud y las condiciones climáticas. La temperatura promedio puede caer por debajo de los 0 grados Celsius durante la noche y superar los 15 grados durante el día, generando cambios bruscos que afectan tanto a visitantes como a la fauna local. Un aspecto interesante de la Laguna Colorada es su variabilidad estacional. Durante la temporada de lluvias, el nivel del agua puede subir, expandiendo el área roja y aumentando la disponibilidad de alimento para los flamencos. En la temporada seca, las aguas se retraen, aumentando la concentración de sales y minerales, lo que intensifica el color rojo y cambia la textura de los bordes de la laguna. Esta dinámica geográfica y ecológica hace que cada visita sea diferente y que los científicos puedan estudiar procesos de evaporación, concentración mineral y migración animal en tiempo real. Si estos 7 fenómenos geográficos te dejaron con la boca abierta, comparte este video con tus amigos y asegúrate de suscribirte para seguir descubriendo los secretos más impresionantes y reales de nuestro planeta.